Porque tu opinión también cuenta. Tenemos a nuestro amigo y hermano César Fernández, quien es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, titular de la Secretaría de Propaganda de la Fuerza del Pueblo y también dirige el proyecto RD 2044. También está con nosotros Eduardo Andújar, amiga nuestra también, miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? No, las damas primero. Bueno, primero Gracias. agradecer a este interesante espacio, novedoso, dinámico. La verdad que los he escuchado y me parece una alternativa interesante en la mañana. Los felicito por eso, gracias en nombre del partido por darnos la oportunidad. Y más que privilegiado de que una gran compañera y amiga comunicadora esté aquí, Eduardo. Así que dele usted adelante. La dama Gracias, primero. gracias César y gracias pues Jaime, Priyanka y Eury, que no tenía el placer de conocerlo de manera personal, pero sí había visto que es muy inquieto Mi por necedad. Twitter. Entonces, agradecidos de la oportunidad que nos dan, de que nosotros podamos pues llegar a su audiencia a través de estas plataformas y yo más que honrada de estar con César aquí. No lo sabía, me tomé de sorpresa, pero siempre es un placer coincidir con personas como César. Señores, ayer el presidente de la República, Luis Abinader, por mandato constitucional, debió de rendir cuentas al país y así lo hizo. Rindió cuentas a la República Dominicana, como dije antes de irnos a la pausa, con un discurso de 96 páginas, que duró aproximadamente 2 horas y 40 minutos, en un ambiente de muchos aplausos, mucha ovación, muchos momentos enérgicos dentro del propio discurso, con muchos datos de su gobierno, con cifras, estadísticas que también van señaladas hasta desde el 2011. El presidente fue allá atrás, Sí, hasta el al 2011, 2011 con su pollo indio. buscando datos, cifras para poder tener este discurso y dar esa rendición de cuentas. Aparte de eso, este discurso se dio en un ambiente donde afuera del Congreso habían personas desde la salida de la casa, la residencia del presidente Abinader, todo el trayecto hasta llegar al Congreso, habían sus seguidores allí pidiendo 4 años más. Y mucha gente ha hablado de qué le pareció el discurso del presidente Luis Abinader, las expectativas, en las redes sociales la gente hablando, muchos se lo encontraron muy largo, otros se lo encontraron que dijo lo que tenía que decir, que era un grito de guerra ya a su posible reelección, repostulación presidencial, de todo se dijo. Ahora, a mí me gustaría saber qué opinan César Fernández y Eduardo Andújar sobre este discurso del presidente de manera global, en aspectos genéricos, y luego vamos a ir puntualizando. César, ¿usted cree que el presidente de la República fue esperanzador, como dicen algunos? Mostró datos allí sinceros, eh, se pudo reflejar allí la realidad en la que vive la República Dominicana el día de hoy. Mira, nosotros como oposición tratamos de ser un poco coherentes y no ser un partido que todo lo critique y todo lo encuentra mal. Nada es tan malo que no tenga algo bueno, ni nada es tan bueno que no tenga algo malo. El discurso fue realmente una verdadera rendición de cuentas. O sea, hubo el nivel de detalle de prácticamente ministerio por ministerio, dar algún dato, dar alguna información y dar algún logro, aunque no fuese cierto. Ojo, ojo. Es decir, es algo como que, bueno, la operación fue un éxito, pero el paciente paciente murió. murió. Más o Así menos. es. Ay, Dios O le mío. dejamos algo dentro. Cargado de un histrionismo que no lo tiene de manera natural el presidente. Él no es buen actor, se ve forzado, eh, quiso generar emociones en muchos momentos. Nosotros que estábamos analizando el discurso en vivo, lo teníamos impreso y veíamos en negrita en los momentos que se supone que se generaban, que tú buscas los aplausos.
y se le veía forzado, o sea, se veía sobreactuando, vendiendo a una persona que no es él, queriéndole decir al público, al pueblo, yo te protejo, yo te cuido, yo soy el mejor presidente, pero eso no se vio o no se percibió. Eso es de mi punto de vista. Eh, de manera general, los datos de la macroeconomía, bien, correctos, son datos correctos, pero no hace nada un Estado, un gobierno, con generar buenos números macroeconómicos cuando no hay calidad de vida. Cuando eso no se refleja en la calidad de vida. No hace nada que me compares con Ecuador si el poder adquisitivo de Ecuador no es el nuestro. Eso es sencillamente el querer comparar. El ejercicio de comparación que hizo, como ustedes mencionaron, se fue y eligió de nuevo a Leonel Fernández como su contrincante el día de ayer, al irse al 2004-2007 a hablar de vivienda, al irse al 2011 a hablar de alimentos y también a irse al 2008 a hablar de becas. Ahí se vio perfectamente que ha elegido al presidente Leonel Fernández como su contrincante. En detalle podemos ver eh, que en prácticamente todas las áreas no ha cumplido los objetivos trazados a la fecha. Y me explico. Por ejemplo, si nos vamos al famoso index Al de pollo El ayer, index. pollo Al de pollo index. ayer, index. a mí en el aire se me ocurrió una frase, ahí mismo, en vivo, y fue el Luis Index. Sí, porque si estamos hablando de index, él tiene un index, que es el index de Luis. Y tengo esta tabla que había preparado casualmente para la rendición de cuentas sobre el aumento de los alimentos en el año 2022, algunos alimentos. En el 2023 estamos arrancando con una inflación de un 7,24%, por encima de lo establecido por el Banco Central en los últimos 3 años. 8,5 en el 2020, 21, no, 2021 y 7,83 en el 22 y ya en el 23 estamos en 7,24. Entonces aquí viene el Luis Index. El Luis Index en los espaguetis, 16,95 más caros. En el pollo fresco, el Luis Index, 9,89% más caro. En la carne de cerdo, 15,74% más caro en el Luis Index. Leche en polvo, 10,36. Arenque, 29,76. Todo esto hacia la alza. Aceite vegetal, 13,84. Y aquí sí que está bueno, señores. Mm. El plátano verde index de Luis Abinader, 58,85% más caro en el año 2022 completo. Ese es el promedio, señores, del año. Lo que quiere decir que en algún momento tuvo más de un 60% del costo el plátano. Esos fueron los momentos que llegó hasta 40 pesos un plátano. La yuca, 63,48 y algo que sufren todos los dominicanos que en algún momento necesitamos comer fuera de casa, que es el famoso plato del día, con un 9,89% de alza de precios en el año 2022. Entonces, ayer en su discurso el presidente decía que no, que la guerra de Ucrania, que el COVID, que los factores exógenos a nuestra economía no nos permiten bajar los precios de los alimentos y algunos insumos. Y yo le digo, presidente, no, eso no es cierto. Nosotros en la Fuerza del Pueblo hicimos un ejercicio con los bancos centrales de 18 países de economía similar a la nuestra. Y 9 de esos 18 países pudieron tener la inflación en números negativos en algún momento del año 2022. Esos países son Honduras, Colombia, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Panamá y Guatemala. Fíjense, países muy parecidos. Lo lograron en el 22. ¿Por qué en República Dominicana no se pudo llevar la inflación a números negativos? Por ineficiencia e ineficacia del gobierno, que se arrastra desde el año 2020, cuando en vez de empezar a sembrar y a reforzar el campo, comenzaron a aumentar las importaciones. Rompieron récord de importaciones en el año 2021, más de 4,000 millones de dólares. Rompieron récord de importaciones de alimentos en el año 2022 y lo peor, rompieron récord de no siembra de rubros como el arroz, los frijoles, la papa, la yuca, la batata, en más de 100,000 tareas por año en esos 2 años. Es decir, si no sembraste, no va a haber productos en el mercado, tengo que importar. Jamás podrás combatir la inflación. Lo dejo ahí en esa parte. Bueno, Mire, no sé, no, por porque me favor. gustaría aportar algunos datos en los temas de macroeconómicos, ¿no? César lo ha desglosado de una manera magistral. Em, pero hay algunos aspectos para que la gente tal vez nos pueda entender. Por ejemplo,
el arenque, porque la inflación interanual en la República Dominicana está rondando el 70%. Y no lo decimos César o lo dice Eduardo Andújar, sino que son los datos que aporta el Banco Central de la República Dominicana y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que son los organismos que pues, se dedican a la realización de estos informes. Pero para que la gente aterrice, por ejemplo, cuando se dice que hay un aumento o un incremento, vamos a poner en el arenque de un 29,8%, lo que estamos diciendo es que la libra de arenque en la República Dominicana está costando aproximadamente 434 pesos. Eso se refleja en el bolsillo de los y las dominicanas. Eso es un poquito para que nosotros lo podamos aterrizar. Pero nosotros mencionamos algunos productos, pero la realidad es que la inflación es ampliada, tiene una base ampliada, es severa, porque son alrededor de unos 103 productos de la canasta básica que están sufriendo pues un incremento. Y eso se refleja tanto en el primer quintil como en el segundo quintil, que son los quintiles donde se genera mayor pobreza. Para que tengamos una idea, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo situó la canasta básica en la zona sur del país, una de las más empobrecidas, en alrededor de unos 37,000 pesos. ¿Cuál es el salario mínimo en la República Dominicana? Y ya que 12,000. mencionó justamente el tema de los gobiernos del presidente Fernández, ¿no? Y el tema del salario mínimo, cabe destacar que durante los gobiernos del presidente Fernández, con un salario mínimo se cubría el 60% de la canasta básica. En estos momentos no llega ni siquiera a cubrirse el 40%, es decir, que menos de la mitad se puede cubrir. Y en los gobiernos del presidente Fernández, si los dos padres trabajaban, se cubría la canasta básica y se quedaba alguito ahí para que las personas pudieran ahorrar. A eso le sumamos que, por ejemplo, un empleado público con un salario mínimo gana más o menos en promedio 35 veces menos que un funcionario de primera categoría o que un ministro. Entonces, hay una disparidad importante en cuanto al tema de los salarios. Hay otros datos que si quieren lo podemos también pues conversar en términos de inflación, Bueno, en términos de crecimiento, que tampoco el gobierno cumplió con sí. las proyecciones. El presidente habló de un crecimiento sostenido, Mm. pero el crecimiento fue de un 4,9% y el proyectado por el gobierno es de un 5,6%. Bueno, una de las cosas que mencionaba el presidente en el día de ayer fue el hecho del fortalecimiento de la moneda. Él decía que el peso se fortaleció en estos años de gobierno. Sin embargo, cuando uno mira, fue que la moneda, por ejemplo, el dólar, se devaluó en estos 3 años. Y eso también influyó. En base al discurso, y con ustedes como panel, como parte del panel, esto del crecimiento, de la inflación, de la inversión en industria también, porque el presidente dijo, mencionó en el discurso que había una buena inversión en industria, que en la zona franca hubo mayor inversión, que hubo mayor desarrollo en zona franca, que también incrementó la exportación del tabaco, etcétera. Que hay más naves funcionando, dijo el También, presidente Eso es literalmente, y que hay más empleos en el Mira, sector zona franca. también. el tema empleo, hay cosas que yo no entiendo. El presidente dice ayer que tuvimos récord, rotura de récord en inversión extranjera. Entonces, ¿por qué los hoteles de Pedernales lo está haciendo el gobierno? 27% dijo, de hecho, 27% de ¿Por aumento. qué el gobierno está invirtiendo 330 millones de dólares de capital del presupuesto, construyendo dos hoteles donde no hay aeropuerto, donde no hay acueducto, donde no hay carretera, donde se estima que ese polo turístico estará iniciando, arrancando dentro de 10 años? ¿Por qué estamos gastando ese dinero ahí si hay inversión extranjera? Lo que pasa es que no hay inversión extranjera donde hayan garantías. Entonces, con el tema del empleo y la zona franca, yo me río porque el número que el presidente da en su discurso de 190,000 empleos directos en zona franca es un número que fue superado en los gobiernos de Leonel Fernández cuando rescató verdaderamente la zona franca de la quiebra. Le prestó más de 20,000 millones de pesos a la Asociación de Zona Franca para ser distribuido entre sus miembros. Y en ese momento, cuando se recuperó la zona franca, llegó a un tope de 220,000 empleos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué récord estamos hablando? Pero tú sabes por qué sigue el empleo aquí cerca de un 10% en la República Dominicana, y de ese 10% de desempleados, medio millón son ninis. No es cierto.
que hay un programa para ninis y que se está sacando a los ninis de ningún lado. Los ninis están ahí sin trabajar y sin estudiar y sin nada que hacer. ¿Por qué? Porque el año pasado, el sector, ¿cuáles son los sectores que generan empleo? La manufactura local y la construcción, son los que más generan empleo. La construcción apenas creció 0.6 del PIB el año pasado y la manufactura local 2.2. Entonces, si los dos ejes que más te producen empleo no crecieron, o mejor dicho, crecieron en números irrisorios con respecto a lo que crecen normalmente, no puedes generar empleo. Donde sí se generó empleo fue en la nómina del Estado, donde se crearon 140,000 nuevos empleos. Es decir, que a pesar de ese discurso del presidente de que iba a quitar instituciones públicas, lo que se ha hecho es redistribuir esos gastos de esas Tú instituciones re- a otras tú y re- Han incrementado las nóminas aumentar la públicas. nómina estatal. Ellos la nómina la aumentaron de la siguiente forma: cancelaron el 10% del gobierno anterior, equivale a unos 70,000 empleados, y aumentaron en un 10. Es decir, en total el incremento de empleos para gente del PRM es el 20%, equivale a unos 140,000 empleados de Y, empleos nuevos. y ellos lo hicieron de una manera muy, muy sutil. Ellos agarraron, despidieron el 10%, salieron toda la publicidad, reducimos la nómina en este mes, en este año, y después a los 2 meses la aumentaron contratando Y Y, nuevas no, to- y personas. to- y y todavía es hay verificable. gente que no han cobrado sus prestaciones laborales. Entonces, en términos de empleo, este gobierno no tiene nada que exhibir. O sea, no tiene nada que exhibir porque el gobierno, ¿qué es el gobierno? ¿Qué es el Estado? Es el facilitador para que se produzcan las cosas, es el facilitador para que los sectores de empuje nacional avancen y generen la riqueza y generen las oportunidades. Y en este caso, la construcción, que venía creciendo entre un 12 y un 13% anual de nuestro Producto Interno Bruto, creció un 0.6, es decir, está en el suelo. ¿Y por qué está en el suelo? Porque los materiales de construcción, el cemento y la varilla, que son la materia prima, han sufrido alzas de más de un 100% y se han mantenido. El quintal de varilla llegó a estar hasta 80,000 pesos, de 35,000 pesos que lo encontró este gobierno. Lo bajamos a 70,000, pero sigue el doble. La funda de cemento sobre los 400 pesos, el doble de como ellos lo encontraron. ¿Cómo el sector construcción puede avanzar? Y con tasas de intereses para compra de vivienda de entre un 16 un 18%. El adquiriente tampoco puede comprar la vivienda. Entonces, ese sector está, como diríamos Pero, un buen dominicano, y embromado. no se estará dando el caso de que se esté haciendo como un shift, un cambio industrial, porque actualmente con estas nuevas oportunidades de trabajar remoto, el No, nearshoring, porque es que los mismos datos estadísticos del gobierno te dicen que la informalidad creció en un 59%, es el gran dolor de o sea, cabeza del gobierno. El- Entonces, como entonces por eso honestamente yo decía ayer que era un discurso lleno de contrariedades, lo escribí en Twitter, y con datos fácil de verificar, porque tú te vas a los portales, descargas los documentos al cierre del año 2022 y entonces tienes ahí todas las informaciones del Banco Central, no de lo que él se ujú, inventó, sino del Banco Central y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero algo que César decía y que quiero rescatar es que ayer se habló de un crecimiento en ujú. los sectores productivos del país. Pero entonces, ¿a quién le creo? A las estadísticas formales, que vuelvo y repito, son las fuentes oficiales de este gobierno, que nos dicen que el IMAE, que no es más que el índice de las actividades productivas de la República Dominicana, se ralentizaron. ¿Y qué quiere decir esto? Que decrecieron. Y por eso César menciona justamente uno de los sectores que es la columna o una de las columnas vertebrales de nuestras, que es el sector construcción, que en vez de crecer, decreció y se sitúa en un 0,6%. Es decir, que hubo crecimiento nulo en ese sector, al igual que en otros sectores productivos del país. Entonces, por eso yo invito a la gente. Lo que dijo el presidente, muy bonito, parece que él se inventó su índice para todo, pero vámonos a los datos Y oficiales. que aparte del índice del pollo. Mire, hay dos puntos importantes que ustedes mencionaron y justamente un tema que ahora mismo afecta mucho. Y cuando digo que afecta mucho es porque ves a la mayoría de la población, los escuchas hablando del tema, que es un problema en la canasta básica. El gobierno anunció ayer este crecimiento económico que tú lo escuchas y tú dices, wow, deberíamos vivir ahora mismo en un país donde no te haga falta nada. Y habló de una inversión de 4.400 millones justamente para proteger el poder adquisitivo de la canasta básica. Subsidios. Sí, no, él no lo dijo necesariamente como los subsidios fue aparte.
y también habló de las medidas que se tomaron para proteger a los productores de arroz, cuando nosotros sabemos justamente lo que mencionó César, que aquí hubo, digamos, una paralización en el sector agrícola de muchos productos que nosotros tenemos la capacidad total para producir. Entonces, en este punto, ¿qué pasa con esta inversión de los 4.400 millones de pesos, cuando ahora mismo, tú lo mencionaste, Eduarda, la canasta familiar es imposible, no es asequible para la mayoría de la población que ahora mismo ostenta un salario mínimo o un salario regular que no alcanza Y el realmente? presidente dijo que hoy con el salario mínimo se puede comprar más que No es antes. verdad, Eso no es es mentira. verdad, Bueno, porque pero hay Es un una burda es que mentira. eso no hay que discutir mucho, eso sencillamente. Y hasta eso lo es mentira. tuiteó. Nada más hay que ir al A mí me supermercado. gustaría que opinan Sí, también la gente, sí, que nos lo- llamen Eso no es al verdad. 829, Lo tuiteó, lo tuiteó. 809-531-9050 y los Para contestar tu tuiteros. pregunta, yo quiero que ustedes lean el título de esto, que yo tengo en la mano. Inflación alimentaria. Informe ejecutivo sobre causas y políticas de mitigación. Esto es un proyecto serio que realizamos en RD44 con una división que se llama RD44 Agro Rural. Nuestros expertos estudiaron durante un año por qué la canasta básica subía y por qué no se bajaba. Y yo quiero que ustedes vean esta tabla y vean que todos esos números están en rojo, ¿correcto? Sí, la mayoría aquí dice. ¿Y cuáles son los productos? Lee rápidamente ahí algunos Dice productos. ajo, toronja, cereza, orégano, aguacate, sorgo, yautía, repollo, tomate, Hasta el menos apio. 61, plátano, menos 2000, frijol, ajíes, coliflor, brócoli, cebolla, piña, papa, arroz, pepino, molondrón, musú chino, cundiamor, sí, muy bueno el molondrón, bien cocinado, ódiame. Guandul, chinola, hay varios productos ahí. El molondrón es bueno, dije. Hay Me algunos. da molondrón y lo boto en mi casa de una vez. Euric, ¿hay alguno ahí que esté en azul? No, todo está en rojo porque tiene una variación en negativo. El negativo de que se sembró menos. Ahí está la razón. No hay forma. O sea, tú puedes decir que invertiste, decir que hiciste, pero Es la decir, realidad- César, tú estás diciendo aquí que en República Dominicana, en materia de agroindustria, fracasó. se está sembrando menos agropecuaria. Pero mira esto, que es otra cosa que tengo en la mano. Porque la fuerza del pueblo hacemos la tarea. ¿Qué dice? Léanlo ustedes, mi mamá. Acciones y medidas de políticas para garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia COVID-19 en la República Dominicana. ¿Sabes qué fecha tiene eso? No la tiene por fuera. Noviembre del 2020. Míralo ahí, ¿dónde está la fecha? Noviembre 2020. Sí, aquí dice noviembre 2020. Desde noviembre de 2020, la fuerza del pueblo y Leonel Fernández le está diciendo al presidente, con la experiencia que tengo en garantizar la seguridad agroalimentaria, toma la experiencia gratis, Luis, y hace lo que tienes que hacer en el campo. Por eso no hay forma de que baje la canasta básica, porque no se llevaron de la fuerza del pueblo. Señores, cuando Leonel Fernández en el año 2012 sale del gobierno, Leonel Fernández, la seguridad agroalimentaria en nuestro país era del 85%, es decir, producíamos el 85% de lo que comíamos, ahora producimos el 55%. Y que ese resultado se vio entre 2000, 2012, 2016, que por eso el pollo Pero hay Index una tuvo que coger el intención. ejemplo del ¿A qué 2011. tú le atribuyes esto? Porque más que un tema político y buscar un culpable, lo que tú estás diciendo aquí es muy grave. Claro. Es grave porque, espérate, nosotros estamos comprometiendo inclusive lo que llaman ahora el nuevo concepto de la seguridad alimenticia del país. No, inclusive, y discúlpame Jaime, la CEPAL habló el año pasado, justamente a finales de año, la CEPAL en uno de sus informes dijo que la República Dominicana iba a presentar esquemas de hambre pura. Lo A dijo futuro, si no a se arregla futuro eso. si no comenzaba a invertir en los temas de Eso agricultura. es No lo digo yo, preocupante, lo eso dijo es la CEPAL. preocupante. Entonces, ¿a qué le podemos atribuir esto específicamente y qué hacer para solucionarlo? Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.